¿Saben por qué hoy el mundo no puede tener el evangelio más de lo que debería de tener? Mateo 16, 24. ¿Lo tienen? ¿O aparece reflejado allá y ya no hay necesidad de Biblia? Mateo 16, 24. Dice así, por cierto, no sé si algunos saben, ya uso lentes, son 49 años. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero volverlo a leer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiero hablar acerca de ese libro que he estado leyendo por varios meses. Y digo que lo he estado leyendo porque lo empecé a leer cuando me dio COVID en Guatemala. Estábamos en un viaje en Guatemala, me da COVID y estoy allá en un último cuarto encerrado porque mi familia está aislada y yo estoy allá encerrado. Y pido a la computadora por lo menos para estar viendo, y ahí conozco al pastor David Ruiz, que es el escritor de este libro. Y él habla de que está dando una conferencia acerca de este tema, y digo, tengo COVID, no sé si me voy a morir, a veces soy muy traumático, y entonces digo, si me voy a morir, por lo menos voy a ver un último libro acerca de la fe cristiana. Y empecé a escuchar toda su conferencia y me pareció excelente. Llevo varios meses leyendo el libro, retomando su enseñanza, y estamos tratando de vivirlo en la iglesia, de compartir este enfoque. Y Mateo 16, 24 hace 3 llamados. Saben que en este pasaje de Mateo 16, no sé si ustedes lo han leído, pero es la primera vez que Jesús les habla a sus discípulos acerca de que va a ir a morir. Para los judíos, todos sus discípulos son judíos, ninguno es fuera de la nación judía. Para ellos escuchar que están escuchando ellos al Mesías, al que va a venir, y escucharlo a él por primera vez que va a morir, tenía que causar confusión en sus mentes, porque ellos habían estado años esperándolo. De hecho, una información que nos puede ayudar: cuando nosotros tenemos una Biblia impresa, hay Antiguo Testamento y hay una hoja en blanco comúnmente en nuestras Biblias, y después se inicia el Nuevo Testamento. ¿Saben que esa hoja en blanco se deja comúnmente en la Biblia para recordar los 400 años que el pueblo de Israel no tuvo ni un solo profeta? Por 400 años, imagínense, 4 siglos que nadie escuchó a nadie hablar de Dios. Y están por 400 años esperando un Mesías. Y aparece por ahí un Juan el Bautista anunciando. Y aparece el Mesías. Y cuando ya está Jesús con sus discípulos, cuando ya están ahí y ellos están deseosos de que el Mesías empiece a hacer todo lo que ellos esperan que haga, habla de morir, de ir a una cruz. Y es la primera vez que se menciona la palabra cruz para ellos. Y la cruz no era algo común a los judíos. Nunca ellos habían matado ni a sus peores enemigos en una cruz. La cruz era usado por los romanos.
Así es que cuando ellos piensan en la cruz, están pensando en algo que realmente es horrible para ellos. Y Jesús en ese mismo pasaje les hace una pregunta. ¿Quiénes dicen la gente, los de afuera, quiénes dice la gente que yo soy? Y entonces surge una respuesta. Algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres esto y aquello, Juan el Bautista, que para ese tiempo ya había muerto. Y les pregunta, pero ¿quién dicen ustedes? Yo no sé si lo señaló, pero estando ahí, pero ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Qué piensan? Y surge la respuesta de Pedro. ¿Tú eres quién? ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Tú eres quién? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y a partir de ahí, el Señor dice, yo voy a establecer mi iglesia. En ese capítulo, si leemos todos los evangelios en paralelo, en ese capítulo Jesús por primera vez anuncia su muerte, por primera vez habla de la cruz, pero por primera vez habla de la iglesia. Y en ese mismo capítulo, por primera vez dice, yo voy a establecer mi iglesia y las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. Jamás. Es un hecho. Satanás, por más que pueda hacer, aunque Satanás saque todo el poder que tiene accedido, no puede. Pero es en ese mismo pasaje, ya comprendiendo ellos, los discípulos, quién es Jesús, ya comprendiendo los discípulos qué es lo que Jesús quiere hacer, establecer la iglesia, ya comprendiendo ellos, entonces Jesús lanza el reto que cada uno de nosotros tenemos. Lanza el reto para ellos, pero lanza el reto que cada uno de nosotros tenemos. Y es el siguiente. Es ahí donde les dice, si ustedes quieren seguirme, van a tener que escuchar este llamado. Y Jesús describe aquí por lo menos 3 llamados que quiero compartir. Que si bien es cierto, el pastor David Ruiz cuando lo explica en su libro, lo hace de una manera muy extensa, bastante linda. Y yo los animo a conseguir este libro en inglés, porque está en inglés. Pero quiero compartir este llamado hacia nosotros. El primer llamado que Jesús hace, está en el versículo ahí, es, si ustedes quieren venir, si alguno de ustedes quiere seguirme, y note que usa alguno, es un pronombre que lo deja muy general, habla acerca de todos, pero es también bastante personal. Está hablando acerca de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, el primer llamado es negarnos a nosotros mismos. Es negarnos a nosotros mismos. Dios nos creó con una identidad y con una dignidad. Siempre he enseñado que la manera en que somos imagen y semejanza de Dios es por 3 cosas. Tenemos voluntad propia. Bueno, a algunos nos mandan las esposas, pero tenemos voluntad propia. ¿Sí saben qué es voluntad propia? Cada uno de nosotros decide por sí solo. ¿O Dios les dijo hoy que tenían que desayunar? ¿Verdad que no? No, tenemos voluntad propia. Cada uno de nosotros elige qué comer, qué dormir, a qué horas dormir, si trabajar o hacer. Cada uno de nosotros tiene voluntad propia. Dios tiene voluntad propia. Nadie le tiene que decir a Él qué debe de hacer. ¿En qué somos semejantes a Dios también? En que tenemos emociones. Él nos creó con emociones. Y Dios tiene emociones. Así es que tenemos voluntad propia, tenemos emociones y sentimientos, pero también somos inteligentes.
Dios es creador y nos transfirió la creatividad a nosotros. Por eso somos imagen y semejanza de Dios en esas tres cosas: voluntad propia, emociones, sentimientos, inteligencia. Y esa es la identidad y dignidad que tenemos. Cuando Jesús habla aquí de negarnos a nosotros mismos, no está hablando de que perdamos nuestra identidad, pero está hablando de que cambiemos nuestro carácter. Cuando fui a estudiar a Guatemala al seminario, yo no quería ir al seminario a estudiar porque tenía miedo, tenía mucho miedo. Hay dos cosas a las que yo le tenía miedo. La primera era llenar mi cabeza de conocimiento de modo que quedara como una cebolla, una cabezota grande con un cuerpo chiquito y sin un corazón. Porque en el seminario es leer, 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 estudiar, 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 estudiar. Hace unas semanas estaba leyendo un poco de la teología de un teólogo alemán, se llama Friedrich Kierkegaard, no sé si lo pronuncié bien, pero es mucha lectura acerca de teología. Justamente ahora estoy leyendo 2 tomos de teología y estoy leyendo acerca de la Trinidad. Pero cuando fui al seminario tenía miedo de eso, llenar mi cabeza un montón de conocimiento y tener mi corazón muy chiquito. ¿Y saben a qué otra cosa le tenía miedo? A los aviones. Yo nací y crecí en un pueblito, en un ranchito, parecido a Nuevo Ideal. O sea, los aviones pasan allá, a lo lejos. Y cuando yo supe dónde estaba el seminario, que estaba a unas cuantas cuadras del aeropuerto y que los aviones pasaban encima del aeropuerto, encima del seminario, muy cerca del aeropuerto, pasaban y podías ver hasta sus llantas. Yo decía, Dios, yo quiero servirte, pero en otro seminario, ahí no. En otro lugar, llévame a otro lugar, pero ahí no. Los aviones, un día va a caer uno de esos pájaros ahí y yo. Y tenía mucho miedo. Así es que lo que aprendí es que tenía un carácter muy débil. Mi carácter no me dejaba crecer. Y tuve que aprender a dejar esas cosas. Cuando Jesús habla aquí a sus discípulos acerca de negarse a nosotros mismos, habla de cambiar nuestro carácter. Y quiero ir a Efesios. En Efesios Dios nos dice qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 14. Versículo 13 y 14. Dios espera trabajar en nosotros de esta manera. Ese es su fin. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significan todas esas palabras? Dios quiere formar a Cristo en Wilmar. Dios quiere formar el carácter de Cristo en Wilmar. No a Wilmar en Cristo. Es al revés, es a Cristo en Wilmar. Si Wilmar es miedoso, si Wilmar es mentiroso, es infiel, si Wilmar no sabe cumplir con sus compromisos, como me ha pasado, y les digo, algunas cosas que quizá confiese las digo con cierta vergüenza, pero quizá le he fallado a Isaac Ball cuando voy a su tienda y hago con él un crédito y no lo pago a tiempo. Ahí mi carácter falla. Y si yo quiero ser un hijo de Dios que sigue a Jesús, me tengo que aprender a negar a mí mismo. Porque Dios quiere formar a Cristo en Wilmar. Y quizá le he fallado a alguien como Isaac, o a alguien como en la escuela, o a alguien en mi familia. ¿Por qué? Porque nos falta carácter. Noten que lo que sigue diciendo en Efesios es el versículo 14.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por la estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Me llama la atención el versículo 14, para que ya no seamos niños. Algo que está pasando con la iglesia hoy, con los cristianos hoy, es que nos está empujando el mundo y nos está empujando la corriente de este mundo y no estamos creciendo en nuestro carácter. De repente en la iglesia alguien me dice, no, es que, no, yo no te saludo porque tú eres prieto. Y yo me siento y ya me voy de la iglesia. No, esa es falta de carácter. Es que alguien no me saludó en la iglesia. Ay, yo me siento y ya me voy de la iglesia. No. Yo sé que ustedes pasaron por un conflicto donde alguien se sintió ofendido porque una mujer se subió aquí. ¡Qué falta de carácter! ¡Qué falta de no entender que Dios está transformando a Cristo en mí! Y que voy a pasar por un proceso de grandes cosas, de ofensas. Miren, en ese pasaje, Pedro confiesa, tú eres el Hijo de Dios. Y wow, todos le aplauden. Wow. Versículos adelante, cuando Jesús habla de que va a ir a morir, Pedro mismo se acerca y empieza a decirle a Jesús, no, no lo hagas, no le hagas. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Hace unos minutos lo estaban aplaudiendo. ¡Wow! Todo el estadio se puso de pie para aplaudir a Pedro. Pero unos segundos después le está diciendo Satanás. Le está diciendo opositor, demonio, chuco, ¿sí? Quítate de aquí, enemigo mío. Y no se puso Pedro, ay, me ofendió. Porque estaba trabajando en sus vidas, en su carácter. Yo he estado miren, hermanos, yo vengo viviendo en iglesias desde que tengo 20 años. Hay personas que hasta por un café se ofenden y se van de la iglesia. No se imaginan cuánto he estado con líderes. Yo estuve con gente que me ha ofendido de una forma tan grave. Hablando de ir al seminario, el pastor donde yo estaba, en la iglesia de donde yo estaba, no me dio la carta para que yo fuera al seminario. Es más, redactó todo un documento para que en el seminario no me aceptaran y me echaran del seminario. Pero yo sabía que Dios estaba trabajando en mí. Y era sencillo, Señor, si tú quieres que yo vaya ahí para estudiar, pues tú vas a tener que hacer las cosas que tienes que hacer. Yo tengo que hacer lo que me corresponde. Pero no podía avanzar sintiéndome ofendido, porque Dios está trabajando a Cristo en mí. El primer llamado es negarnos a nosotros mismos. Y lo que está pasando con la iglesia es que estamos trayendo a nuestras vidas solamente emociones. Queremos una iglesia donde se cante bonito. Queremos una iglesia donde todo esté solo muy cómodo para nosotros. Y yo los felicito, es parte de nuestra vida de iglesia. Pero necesitamos que Dios trabaje ese carácter en nosotros. ¿Y sabe cómo lo va a hacer? Con nosotros mismos. Quizá hace muchos años en esta iglesia hubiera sido una ofensa que un prietito subiera aquí, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Dios está trabajando en el carácter. El primer llamado es negarnos a nosotros mismos. Note cómo Efesios dice que ya no seamos niños. Otro versículo ahí mismo, Efesios 4:20. Dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. ¿Qué es lo que no hemos aprendido así de Cristo? Que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Versículos 17 al 19.
Todo el cambio en nuestra vida tiene que ver con nuestro carácter. Versículo 22, despójense de la pasada manera de vivir, de ese viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Dios está trabajando en nuestro carácter. Y ese es el primer llamado, niéguense a sí mismo. Es que si no me atienden de esta manera, o no me hablan de esta manera, o no me ponen en cierto lugar de cierta manera, entonces yo no. Hace poco, el último canto habla acerca de: Señor, aquí estoy, envíame. Señor, aquí está mi vida. Quiero que refleje lo mucho que yo te amo. Pero ¿sabe cómo me suena a veces cuando cantamos así? Y creo que lo he dicho. Hay un novio que está bastante enamorado y le escribe una carta a su novia y le dice: mi amor, por ti yo cruzaría todos los desiertos. Todos los desiertos. Por ti, mi amor, yo navegaría por los 7 mares, aunque hayan las peores tormentas. Mi amor, por ti, yo cruzaría los peores bosques, aunque haya animales venenosos. Yo cruzaría por ti todos esos bosques terribles. Mi amor, por ti, yo pasaría las peores ciudades, aunque estén llenas de ruido y contaminadas. Mi amor, por ti, yo haría todo. Y al final dice, postdata, al final: llego el viernes si no llueve. Claro. Y parece que le estuviéramos diciendo a Dios: Señor, aquí está mi vida. Yo soy honesto. Yo tengo miedo de decirle algo así a Dios, porque se lo he dicho varias veces y yo sé lo que hace. Estaba en una reunión de jóvenes, yo estaba estudiando agronomía, estaba en la universidad. De todos mis hermanos soy el único que llegó a la universidad y estoy en la universidad. Y me siento orgulloso, pero estaba lleno de orgullo de haber llegado a la universidad. Porque todos mis hermanos no habían podido llegar a la universidad. Y me sentía, y estaba trabajando y ganando bien. Y llego a un evento de jóvenes y Dios ahí me dice: Wilmar, quiero que me sirvas. Porque yo canté, aquí estoy, Señor. Usa mi vida. Toda es tuya, toda es tuya. Y Dios me dice: Wilmar, me gustaría que en vez de sembrar zanahorias, siembres en la vida de personas. Y yo le digo: ¿estás hablando en serio? Y peleé con Dios para decirle: no quiero ir. Voy a graduarme de ingeniero agrónomo. Y peleé con Dios. ¿Y sabe por qué? Porque yo quería graduarme de ingeniero y tener un título. Y Dios me guió. Y peleé con Dios hasta que me mostró: si tú quieres realmente servirme, tienes que aprender a someterte a mi autoridad. Aquí estábamos diciendo a Dios: Dios, envíame. ¿Algunos de ustedes saben lo que está pasando en el resto del mundo? Y donde Dios tiene necesidad de que le sirvamos. La primera parte, el primer llamado es: niéguense a sí mismo. Y esa es identidad. El segundo llamado es tomar la cruz. Para los judíos, de nuevo, para los discípulos, esto de haber sonado ilógico. Ilógico. Realmente era una ofensa incluso. ¿Por qué está diciendo el Mesías que yo tengo que tomar la cruz? ¿Sí sabemos lo que significa tomar la cruz?
Solo para explicar un poco, cuando los romanos tomaban, de hecho los romanos a ningún ciudadano romano lo hubieran crucificado. No hay registros de que un ciudadano romano haya sido crucificado, porque eso los romanos lo tenían, la crucifixión estaba reservada solo para los enemigos. Cuando la persona tomaba esa cruz, enfrente tenía que ir un rótulo grande que decía la causa de su crucifixión. Así es que aquí voy yo, supongamos que soy un enemigo, hice algo malo para el imperio y llevo un rótulo. Y esa cruz decía, y este rótulo decía, asesino o violador o mentiroso. O ¿qué les gusta? No sé, que ladrón. Lo que en ese momento la persona había sido juzgada era el rótulo que llevaba. Así es que imagínese pasar por todo el pueblo por donde lo caminaban y la gente lo señalaba. Y entonces todas las personas podrían salir con tomates podridos si es que querían y empezárselos a lanzar. Pero ahí iba la vergüenza, en el rótulo iba escrito la vergüenza de su vida. Cuando Jesús les está diciendo que tomen la cruz, les está pidiendo el más grande sacrificio de sus vidas. Y lo que les está diciendo es, no los estoy llamando a una zona cómoda. Les estoy pidiendo que salgan de su zona de comodidad. Hace unas cuantas semanas estaba platicando con alguien y me dice, tú ya estás hecho. Dije yo, ¿qué será eso? Que ya estoy hecho. ¿Será porque ya tengo 49 años? Y híjole. Dice, tú ya estás hecho. Trabajas en una buena organización, tienes una casa, tu familia está aquí, tienes un empleo, ya la hiciste. ¿Y saben qué? Eso es lo que más mal me cae. No la casa, ni el empleo, ni estar en la organización. Me incomoda que me digan eso porque yo no dependo de mí mismo en cuanto al desarrollo de mi vida. Tengo una casa, gracias a Dios. Y muchos de ustedes ofrendaron, ayudaron para que esté ahí, les agradezco. Y tengo un gran amigo, Enrique, para mí ha sido una persona excelente en influencia. Y David Martin es un excelente amigo en cuanto a crecer en el ministerio. Pero hermanos, quiero animarles a esto y que lo sepan de mí. Si el día de mañana Dios me llama para irme a otro país, para empezar de cero, lo voy a hacer. Mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben y el resto de mi familia lo sabe. Porque yo no me mando solo. Gracias a Dios, Dios me trajo a México y aquí estoy contento y Dios lo sabe. Y quiero servir aquí a Dios de la mejor manera. Pero si el día de mañana Dios me dice, Wilmar, ¿sabes qué? Hay necesidad de trabajar en otro lado. Tus próximos 20 años los vas a vivir en otro lugar. Me encantaría hacerlo. Me encantaría hacerlo. Lo único que puedo hacer, porque participé con los militares y tuve una vida militar, es decirle al jefe, listo, ¿qué hay que hacer? La mayoría de nosotros los cristianos estamos bastante cómodos. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? ¿Sí lo sabes? ¿Qué está haciendo Dios con tu vida para su reino? Porque lo que nosotros tenemos en la Biblia es que Dios nos ha llamado con un propósito. Cuando Jesús pide que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para seguirlo a Él, eso nos da identidad. Sabemos quiénes somos.
Pero cuando Jesús nos dice que tomemos la cruz, eso lo que nos da es propósito. Tomar la cruz es tomar el propósito de nuestras vidas. Este libro enseña algo que me encanta y es, no quiero poner una carga sobre ustedes que no es. Pero lo que sí quiero recordar es esto: donde ustedes están y están haciendo su trabajo, están sirviendo para el reino. Y está excelente. Pero aquellos que no lo están haciendo, esa es la pregunta que te hago. ¿Ya le preguntaste a Dios dónde es que quieres que Él te use? ¿Ya le preguntaste a Dios, Señor, dónde vas a usar mi vida? ¿Cómo quieres usar mi vida? Si hasta ahora no identificas cuál es el propósito de tu vida, ya le preguntaste a Dios, porque tu vida no depende de ti, depende de Él. Él es el jefe, Él es el que te llamó, Él es tu dueño. Por eso en Romanos 10 dice, todo aquel que confiese a Jesús como ¿qué? Señor, dueño de tu vida. Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, tomen su cruz, les está llamando a una zona muy incómoda, sumamente difícil. Por eso es que en otro pasaje Él les va a decir, cuando la gente se va, ¿se quieren ir ustedes también? Porque para Él no era difícil conseguir otros 12, capacitarlos, entrenarlos y seguir. ¿Dónde va a usar Dios tu vida? ¿Ya estás ahí, claro? ¿Ya le dijiste al Señor hoy, envíame? ¿Ya hiciste maletas? ¿Ya empacaste? ¿A dónde Dios te va a enviar? ¿Ya vas seguro ahí? Comúnmente estoy platicando con un amigo, se llama Gerson Ramírez. Él está en un país muy lejano de aquí. Y platicamos y lo animo, oramos. Está en Kirguistán. No sé dónde están esos de Kirguistán. Perdón. Esos de Kirguistán están en la parte más lejana, pegado a Rusia. Y Gerson lleva ya 10 años con los de Kirguistán. No sé, a veces ni aparece en el mapa, creo yo. Y Gerson lleva ya 10 años. ¿Saben cuántas personas ha ganado para Cristo? 4 en 10 años. 4 personas están cercanas a su vida y que ha ganado para Cristo. ¿Y saben por qué ha ido tan lento su crecimiento? Porque Gerson no puede salir con un rótulo a la calle o una playera o una gorra o algo diciendo yo soy cristiano, yo amo a Cristo. Gerson no se puede parar en un salón así como este y empezar a decir, Señor, yo te adoro, Jesús, tú eres mi Dios. El día que Gerson haga eso, muere. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús es su Señor. Jesús no es un buen maestro por ahí que anda, qué buena onda, un Dios chido, tranquilo. No, Él es Señor y es Señor del universo. Y nos ha llamado a servirle en un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. En un mundo donde países como Canadá y Estados Unidos está tomando jovencitos como estos que están aquí y les está diciendo, ustedes no son hombres, son mujeres. Y si sus papás se lo impiden, entonces vamos a quitarles el derecho a sus papás. Pero la iglesia en Canadá está dormida. ¿Por qué? Porque no consideran a Jesús su Señor. ¿Por qué? Porque les da miedo. Porque tendrían que salir a las calles a pelear y a gritar, Jesús es el Señor. Y Él nos enseñó que esos niños, son hombres, no son mujeres. Pero salir a hacer eso es tomar la cruz y morir. Entonces es más fácil
No decir nada, no pelear nada, no gritar nada y seguir en la iglesia diciendo, Señor, envíame, envíame, yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti. Necesitamos tomar la cruz. Y ese es el segundo llamado. En Hebreos hay un grupo de creyentes así. En Hebreos hay un grupo de creyentes, Hebreos capítulo 5. Hay un grupo de creyentes que está así. Dice así, versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ustedes tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos de la palabra de Dios. Y haber llegado a ser tales que tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tomar la cruz es ejercitar mi justicia. Tomar la cruz es saber que quiero ir hasta la última consecuencia por Jesús. Tomar la cruz es saber que me voy a enfrentar a lo peor, no solo de mi vida, a lo peor, no solo al relacionarme con otros, pero que voy a seguir fiel a Jesús porque me ha llamado, porque tengo un propósito. Estos podían tomar solo leche, no se les podía dar un pedazo de chuleta asada, así con bastante chile y una tortilla. Toma, aquí está. No se les podía dar de comer eso, solo lechita. ¿Por qué? Y deslactosada, porque oigan, deslactosada, porque eran, ¿verdad?, intolerantes a la lactosa. No se les podía servir una quesadilla con mucho queso y chile. No, porque solo por yogurcito. Cuidado, hermanos. Cuidado, nuestra iglesia se puede convertir en algo así. Podemos convertirnos en creyentes que solo necesitamos lechita y yogurcito. Cuando realmente a estas alturas muchos de nosotros podríamos estar trabajando en muchas áreas fuertes. El tercer llamado es el de seguir a Jesús. Noten que Jesús no habla primero de síganme. Ya saben ustedes si ya confesaron que yo soy el Señor. Wow, excelente. Pedro no te lo reveló carne ni sangre, fue el Espíritu Santo. Ok, síganme, vamos, síganme los buenos, hay que ir a trabajar. No. Primero puso las condiciones. Y la condición es, primero es tu carácter, es tu vida. Debes de estar dispuesto a que te digan las cosas y especialmente la verdad en la cara y no ofenderte. Debes de estar dispuesto de que te digan la verdad en la cara y seguir caminando. Debes de estar dispuesto a que las demás personas te rechacen por quien eres. Debes de estar dispuesto a morir por mí, si es posible. ¿Estás dispuesto a morir por mí?, dice Jesús. Listo, primer punto. Puedes ponerle una marca ahí, aceptado. Segundo punto, toma tu cruz. Pasar las peores vergüenzas que tienes que pasar por mí, dice Jesús. No por ti, por mí. ¿Saben por qué hoy el mundo no puede tener el evangelio más de lo que debería de tener? Porque nosotros no queremos seguir. Y perdón que los involucre a todos, pero queremos un cristianismo cómodo, donde sí se sienta chido mis emociones y donde yo me sienta tranquilo, pero realmente la vida del creyente es una vida de sacrificio. Lo veo con los que están, por ejemplo, en la educación. Cada semana estar enseñando y estar entrenando a hijos que no son suyos, que tienen muchos malos hábitos.
y que cada semana tienen que estar ahí con ellos durante muchísimos meses, cuando podrían estar en sus casas bien tranquilos y solo educando a sus hijos, pero decidieron tomar la educación cristiana para que estas personas puedan llegar a conocer a Jesús y puedan servir a Jesús. Ese es sacrificio, ese es estar tomando la cruz. Lo veo con los que están ahora en gobierno. Miren, y hablando de gobierno, hermanos, ¿saben que esta elección es la más grande y la más importante en México? Hay 1,700 y algo, 1,700, casi 1,800 puestos públicos que se van a elegir. Y hay una página que se llama Saber Votar, si pueden tomarla, lo estudiamos ahí con Iniciativa Ciudadana. ¿Saben cuántos cristianos hay dentro de esos 1,800 cargos públicos que se van a tomar? ¿Quién me ayuda con un porcentaje? ¿Cuánto porcentaje hay de cristianos dentro de los 1,800 funcionarios que se van a elegir? ¿Quién se anima a darme un porcentaje? Son 1,800. ¿Cuánto porcentaje hay? Hey, tú dices 2%. 2%. ¿Alguien más? 1%. Muy bien. ¿Alguien más? 0%. Ok. 5%. Ok. Hay el 0.2%. De 1,800 funcionarios que se van a elegir y que van a estar decidiendo cuáles son las leyes de este país dentro de 6 años, durante los siguientes 6 años, solo hay 0.2 de cristianos ahí. ¿Por qué? Porque los cristianos no creemos que debemos de estar en la política e influir con la política y traer no mi vida a la política, el reino a la política, el reino de Dios, el señorío de Cristo a las leyes de esta nación. Por eso, hermanos, ¿saben qué tenemos que hacer nosotros ahora los pastores a partir de este año? Si el día de mañana alguien me dice que quiere consejería y es una persona del grupo LGBT, un homosexual, unas lesbianas, ¿saben qué tengo que hacer? Imprimir un documento donde me firme que lo está haciendo voluntariamente. Si yo le doy consejería y no imprimí ese documento, me esperan 6 años de cárcel. ¿Por qué? Porque ningún pastor, ningún psicólogo, ninguna otra persona a partir de ahora puede dar terapias de conversión, a no ser que tenga permiso con un abogado. ¿Quién hizo esa ley? Los LGBT. ¿Y por qué me estoy yendo por aquí, hermanos? ¿Por qué estoy llegando ahora a esta parte? Porque la iglesia, tristemente nosotros como iglesia, estamos reunidos aquí cantando al Señor Jesús, que Él es Dios y yo sé que Él es Señor, y le estamos diciendo que nos envíe, y le estamos diciendo: Señor, envíanos, queremos servirte, que toda nuestra vida refleje que tú eres Dios, pero llegamos el viernes y no llueve. Le estamos diciendo: Señor Jesús, vamos a cruzar todos los mares. Señor, vamos a cruzar todos los desiertos por ti. Y vamos a cruzar todas las montañas y los bosques más terribles por ti. Pero te sirvo si no llueve. Te voy a servir, voy a vivir para ti si en la iglesia me tratan bien y no me hacen malas caras y me saludan. Señor, te voy a servir si tú pues haces que todos me vean a mí, porque pues como que yo soy el importante. No es así. Es negarte a ti mismo, es realmente tomar tu cruz, el camino de sacrificio, la zona más incómoda, y ahí
a partir de ahí seguir a Jesús. ¿A qué nos lleva esto? A lo siguiente. Un discípulo es aquel que es lo que su Señor quiere que sea. Un discípulo incondicional es aquel que hace lo que su Señor quiere que haga. Y un discípulo incondicional es aquel que va a donde su Señor le dice que vaya. Cuando Jesús les invita a esto, les está diciendo precisamente: yo quiero que ustedes sean lo que yo diga que ustedes sean. El problema es que nosotros queremos ser discípulos a nuestra manera. No. Un discípulo incondicional es aquel que es lo que su Señor le dice que sea. Un discípulo genuino, incondicional, es aquel que hace lo que su Señor le dice que deba de hacer. Y un discípulo incondicional, un genuino, es aquel que va a donde su Señor le dice que vaya. Por eso les decía, yo no estoy hecho. No es que ya lo logré. Logré la empresa, logré estar en un ministerio, logré una casa y logré una familia. No. Solo voy a sentirme hecho y satisfecho el día que le haya dicho: Señor, gracias porque ya cumplí con la tarea que tú me dijiste que tenía que hacer. Soy lo que tú dices que deba de ser, hago lo que tú me dices que debo de hacer y voy a donde tú me dices que debo de ir. Ese día me voy a sentir satisfecho. Y puedo decir ese día, cuando eso haya pasado: Señor, estoy listo, ya me puedo ir de este mundo. Mientras eso no pase, yo le sigo diciendo al Señor: no me dejes ir. No me dejes ir hasta que yo cumpla esa tarea. ¿Cómo están ustedes, hermanos? ¿Estás siendo lo que el Señor dice que seas? ¿O estás influenciado por otro sistema? ¿Estás haciendo lo que el Señor te dice que debes de estar haciendo? ¿Y estás yendo hacia donde el Señor te dice que debes de ir? Porque Él es tu Señor. Si es nuestro amigo, y qué chido, pero Él es el dueño. Si lo usáramos en términos de economía, en términos de dinero, dicen que el que paga manda. ¿Verdad que sí? El que paga manda. Pues Él ya pagó. Y pagó el más grande precio, su sangre preciosa. El que paga manda. Por eso yo me siento satisfecho. Él pagó por mí. Así es que Él manda. No tengo otra que ser llamado dignamente. Me da supremamente gusto ser llamado dignamente su esclavo. Porque soy su esclavo. Y es un honor para mí ser el esclavo del mejor rey que hay en el universo. No soy esclavo de un sistema de este mundo, no soy esclavo de ningún rey de esta tierra, soy el esclavo, si lo quieren ver como antes se miraba con los negros, soy el esclavo negro del mejor rey que hay en este universo. Y lo sigo. ¿Y tú? ¿Vas a ir a donde Él te va a mandar? ¿Estás preparado? ¿Qué te parece si oramos? Padre, gracias, porque es un honor saber que antes de la fundación del mundo, antes, muchísimo tiempo antes de la fundación del mundo, ya pensabas en mí, ya pensabas en cada uno de los que estamos aquí. Y tu plan perfecto era mostrarnos tu amor, llamarnos de una vida vacía, llamarnos de una vida sin propósito, sin identidad, llamarnos para ser tus hijos,
ubicarnos en tu familia, con el propósito de que más personas, otros, en los que tú también estabas pensando, como a nosotros, Señor, también les mostráramos de tu gracia, de tu evangelio, de tu verdad. Señor, yo sé que allá afuera hay otros, hay más familias, hay más jóvenes como Wilmar, hay más jóvenes y hay más familias como los que estamos aquí, que están necesitados de escuchar de ti y que así como pensaste en mí desde antes de la fundación del mundo para servirte, también lo estás haciendo con ellos. Y hoy tengo el honor, tengo el privilegio de llamarte Señor, de llamarte Padre y de servirte. Quiero hacerlo dignamente. Quiero recordar que tú eres mi dueño, mi Señor, y que lo que tú ordenas, yo debo de hacerlo. Te ruego que uses esta iglesia, que uses a tus hijos, a tus hijas, a mis hermanos y hermanas, para que entiendan que nos estás llamando, Señor, a una vida de negarnos a nosotros mismos, de cambiar nuestros malos carácter y crecer para tener madurez, hijos maduros, obedientes, y que nos estás llamando a una vida de estar en la zona incómoda, no en la zona cómoda, de salir a un mundo en tinieblas para rescatar a aquellos que todavía no te conocen y de seguir tus pasos, si es posible, hasta la misma cruz, por servirte como el Señor que eres. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Ons heeft het een grote vrede dat die van der wereld als maar aanstopt te horchen. Onze wereld leeft van der duisternis en angst en armoede. Want die een vriend has oder een weet wenn diese boodschap wordt mout merken, dan wordt wie gleich noch die wurscht diese boodschap met dem mitteilen. En wanneer van deze je in best voor levensjag is, oder die nochmal hast gerekend von onderwijs te besiegen, wie würden die Seier anluden, kann man's besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wie kommen hier alle Sonntagsmorgens Topklapp nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute Leben hier leider nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sind von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die, wo schlecht in Porte sind von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstwerk.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die, wo gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich noch die, wo subscribe, auf den Klinger drücken, so dort, wo die dort anwollen.